sé que con alguno de los dos subgrupos ya había dado bastante de estos, pero como tengo que hacer un vídeo único para toda la clase, lo vamos a hacer unido, ¿vale? Esto sí lo había dado en los dos sitios, lo de la diversidad hídrica, lo que vamos a explicar de aguas superficiales y subterráneas. Había explicado en los dos lo que es un río, corriente permanente de agua de origen natural, que discurre por un cauce, y luego la distinción entre los ríos principales y desembocan en el mar o afluentes y desembocan en otro río. Había visto los factores, esto sí me acuerdo que lo di con los dos subgrupos, los factores que condicionan los ríos, la cantidad de agua, el caudal que llevan los ríos, el clima, el relieve y la topografía, el roquedo, la vegetación y la acción humana. Y me había quedado ahí, cuencas fluviales, y no sé con qué había dado con uno y qué había dado con otro de los grupos, así que empiezo a partir de aquí, ¿vale? ¿Qué son las cuencas fluviales? Y luego lo veremos, que son las vertientes hidrográficas. ¿Qué es una cuenca hidrográfica? Pues una cuenca hidrográfica es el agua de un río principal, las aguas de todos sus afluentes y subafluentes, pero también las tierras sobre las que tiene influencia. Pues un ejemplo. Voy a poner a la cuenca a la que pertenecemos nosotros. Cuenca hidrográfica del Tajo. ¿Vale? Pues la cuenca hidrográfica del Tajo en España sería todo eso. ¿Veis? Cuenca hidrográfica del Tajo. No es solo el río principal, no es solo los afluentes que llegan a él, sino las tierras sobre las que tiene influencia. ¿Vale? Por ejemplo, nosotros, el agua que bebemos proviene de esta cuenca hidrográfica, con la que se riega, ¿vale? Nosotros, como tenemos aquí al lado el río más cercano que pasa por Vallecas, por el distrito de Vallecas, el río por el que pasa es el Manzanares, que a su vez es afluente del Jarama, que a su vez es afluente del Tajo. Por eso pertenecemos a la cuenca hidrográfica del Tajo, ¿vale? Pues no solo es el agua del río, sino las tierras sobre las que tiene influencia ese río. Las distintas cuencas se hallan separadas entre sí por lo que se llaman divisorias de agua, ¿vale? La divisoria de agua son las montañas. Las montañas tienen dos vertientes, claro, el agua siempre busca ir hacia abajo, así que las cumbres hacen como de frontera entre una cuenca y otra, ¿vale? Ejemplo, los Montes de Toledo, es la división de agua entre el Tajo y el Guadiana. Si volvemos aquí, a este mapa, esta sería ya la del Guadiana, y aquí están los Montes de Toledo, por lo que hace de frontera entre las dos cuencas hidrográficas, ¿vale? Eso sería una divisoria, ¿vale? Las montañas son las divisorias de agua. Luego está el concepto vertiente. ¿Qué es una vertiente hidrográfica? Una vertiente hidrográfica es el conjunto de cuencas cuyas aguas vierten en el mismo mar. Es decir, todos los ríos que vierten sus aguas en un mismo mar. En el caso de España, de la península ibérica, aquí tenemos tres vertientes, ¿vale? Ponemos aquí vertientes en España y son básicamente esas tres vertientes. La vertiente cantábrica, la vertiente atlántica y la vertiente mediterránea, ¿vale? Dividiendo dónde va el agua de cada una de los ríos. Todos los ríos que desembocan en el Mediterráneo, vertiente mediterránea, todos los ríos, todas las cuencas que sus aguas van al Atlántico, vertiente atlántica, y todos los ríos, todas las cuencas que vierten sus aguas en el Cantábrico, pues estamos en la vertiente cantábrica, ¿vale? Y vamos a ir viendo la definición o las características de los ríos de cada una de las tres vertientes. De la vertiente cantábrica, pues hay que decir que los ríos en general son cortos, porque nacen en las montañas cercanas a la costa, ¿vale? Son ríos cortos en general, ¿vale? Con una gran inclinación, porque nacen rápidamente en las montañas y rápidamente llegan al mar, lo que hace que tengan una gran capacidad erosiva. Como el agua va muy rápido, se salva una altura muy rápida desde la montaña a la costa, pues con esa inclinación hace que haya velocidad en el agua. El agua lleva mucha velocidad, con lo que su fuerza erosiva,
su fuerza de desgaste de las orillas y del fondo es muchísimo más grande. Son, tercera característica, son caudalosos, llevan mucha agua. Estamos en clima oceánico, que es el más lluvioso, aparte del clima de alta montaña, el más lluvioso de la península ibérica. Además son lluvias, os recuerdo, de régimen bastante regular. Así que los ríos son caudalosos durante todo el año, por esa abundancia de precipitaciones, ¿vale? El hecho de que haya un importante caudal y el hecho de que estos ríos salven una pendiente de una forma muy rápida ha permitido que sean, desde el principio de la producción eléctrica, pues utilizados pues eso, para la producción de energía hidroeléctrica, ¿vale? Prácticamente desde la dictadura de Primo de Rivera ya se vienen utilizando. Luego están los ríos de la vertiente atlántica. Son todos esos ríos que desembocan sobre todo en Galicia, y luego los ríos que atraviesan la meseta y luego el valle del Guadalquivir. Son ríos los más largos de la península, salvo el Ebro. Son ríos largos porque nacen cerca del Mediterráneo y desembocan en el Atlántico, ¿veis? El Tajo, relativamente cerca del Mediterráneo, ¿vale? El Duero, Guadiana, Guadalquivir, ¿vale? Y como os recuerdo que la meseta está inclinada hacia el oeste, pues por eso transitan toda la meseta, ¿vale? La mayor parte de sus recorridos lo hacen por llanuras y por cuencas sedimentarias, os acordáis, de era terciaria. Su fuerza erosiva, escasa, porque la pendiente es muy ligera, lo que hace que su fuerza erosiva sea menor. Son ríos de régimen irregular. Presentan importantes estiajes en verano y crecidas en otoño. A ver, estiaje, definición de estiaje. Estiaje es el periodo del año en el que el caudal es mínimo en un río, cuando lleva menos caudal. Eso es el estiaje. Creo que aparece la definición en el libro. Y crecida es el momento en el que el caudal es máximo, ¿vale? En el caso de los ríos de la vertiente atlántica, que la mayor parte de ellos atraviesan clima mediterráneo, pues tienen importantes estiajes en verano, es decir, cuando menos, claro, la larga sequía estival hace que el estiaje, el momento en el que menos caudal lleva, es en verano, y luego importantes crecidas en otoño, que es cuando llueve. Acabamos de pasar 2 semanas, por ejemplo, os recuerdo, de prácticamente continuas lluvias. Pues es ese momento donde los ríos de estas zonas, que reciben el agua de las lluvias de otoño, pues tienen sus máximos, ¿vale? Sus crecidas. Tienen luego otra en primavera, ¿vale? Eso sí, estos ríos suelen ser bastante caudalosos prácticamente todo el año, pero no por el agua que llevan ellos, sino porque les llega agua de numerosos afluentes. Muchos afluentes. La mayoría de estos ríos tienen muchos afluentes y toda esa agua termina llegando al río principal. Luego están los ríos de la vertiente mediterránea. Estos ríos, salvo el Ebro, también son cortos, porque al igual que pasaba con los de la zona cantábrica, también nacen en montañas relativamente cercanas al mar, por lo que son también relativamente cortos. No tan cortos como los de la vertiente cantábrica, pero tampoco es que sean especialmente largos. Son ríos abarrancados, que erosionan las laderas deforestadas. El que salve una altura también en un corto espacio hace que las aguas también sean rápidas. Aparte de eso, son zonas de clima mediterráneo, donde llueve poco, lo que hay es poca cubierta vegetal en muchas de las zonas por las que atraviesan los ríos, lo que hace que se provoquen barrancos. Estos ríos van horadando más el terreno y se terminan creando barrancos y ellos están al fondo. Por eso son ríos abarrancados que erosionan las laderas deforestadas. Laderas deforestadas son laderas de la montaña sin vegetación, ¿vale? Son ríos de régimen irregular, ya que en verano pues presentan importantes estiajes, donde menos llueve. Y en otoño pueden sufrir crecidas catastróficas de gota fría. Lo hemos visto hace menos de 10 días, las inundaciones que ha habido en determinadas zonas, por ejemplo, de Murcia. Lo que ha obligado a que el ser humano haya tenido que crear numerosos embalses para intentar regularizar su caudal. Hace como 20-30 años las catástrofes eran muchísimo mayores, pero se ha intentado encauzar, ¿vale?, regular estos cauces a lo largo de embalses, etcétera, para intentar que no haya las catástrofes que antes había. Su caudal en general a lo largo del año es escaso porque es
es la zona que menos precipitaciones recibe de España, ¿vale? Son también frecuentes los torrentes. ¿Qué son los torrentes? Pues cursos intermitentes, que solo llevan agua pues cuando llueve y que discurren por lo que se llaman cauces o ramblas, ¿vale? Normalmente todo el año están secos hasta que llueve, entonces llevan agua durante. Muchas veces esto ha provocado inundaciones, destrozos, incluso muertes, porque se hacen construcciones, incluso parkings en zonas de ramblas, que sí, están secos, a lo mejor pueden estar hasta años secos, pero el día que llueva, por ahí tiene que salir el agua. Pues me acuerdo que en Lleida se hizo en una rambla una residencia de ancianos, 8 muertos, hace 3 años, como consecuencia de ello, ¿vale? La pregunta sería, ¿y qué es un arroyo? Pues un arroyo es lo mismo que un río, una fuente, una corriente continua de agua, pero de caudal menor, ¿vale? No vamos a marcar fronteras, pero es caudal muchísimo menor, ¿vale? Y ahí pasamos a la segunda parte de lo que estamos viendo, que es el caudal y luego el régimen pluvial, ¿vale? Caudal. El caudal es la cantidad de agua que lleva un río en un segundo en un lugar dado. Normalmente, pues, por ejemplo, el Ebro, ¿qué caudal lleva? Hombre, no podemos medir continuamente. Hay que coger un punto de referencia. O sea, el Ebro normalmente tiene un punto de referencia que es un puente que pasa por Zaragoza. Pues la cantidad de agua que circula por ese lugar, por ese puente de Zaragoza, en un segundo. Así se mide el caudal, ¿vale? Normalmente se mide en metros cúbicos por segundo, aunque últimamente también se está haciendo en hectómetros cúbicos. Hay diferentes medidas para comparar caudales de ríos. Por ejemplo, lo que se llama el caudal absoluto, que es el volumen total de agua desembocada por un río en el mar. Ese sería el caudal absoluto, ¿vale? O su río principal en un año, y se mide en hectómetros cúbicos, ¿vale? Es la cantidad de agua que un río principal desemboca a lo largo de todo un año. O también el caudal relativo, que es la relación entre el caudal medio anual y la superficie de la cuenca. Y normalmente se expresa en litros por segundo partido por kilómetro cuadrado. Eso sería el caudal relativo. Caudal absoluto es toda el agua durante un año que soltaría un río en el agua, y luego el caudal relativo es el caudal medio anual que lleva un río a lo largo del año, medido en ese lugar, porque eso, el caudal medio tiene que ser pues en determinado sitio, ¿vale? Y por la superficie de la cuenca, ¿vale? Así puedes hacer comparaciones. El caudal además puede sufrir variaciones según el recorrido que haga, o incluso la estación del año en el que estemos. Según el recorrido, el tramo donde mayor caudal normalmente lleva es en la desembocadura, ¿vale? Eso, claro, es lógico. Y los ríos peninsulares más caudalosos son el Duero, el Ebro y el Tajo. Y luego, según la estación, el caudal puede tener irregularidades, con crecidas, momento de mayor caudal anual, o estiajes, momento de menor caudal. En la península, los ríos más regulares por caudal, ya lo hemos dicho antes, son los cantábricos, y los más irregulares, los mediterráneos. Y luego, el régimen fluvial es la variación estacional de un río. Esto lo hemos visto antes. Y el origen de las aguas que lleva. Pues dependiendo sobre todo de esta segunda variable, el origen de las aguas, distinguimos ríos de régimen nival. Son los que nacen en la alta montaña, donde es frecuente que nieve. Su mayor caudal se da en primavera, cuando se deshace el hielo. Mientras estamos en invierno, está nevando y está congelado, el agua no circula, ¿vale? Por eso el mínimo es en invierno, cuando la nieve se mantiene congelada. Y el máximo, pues cuando se empieza a descongelar, que es primavera. Ríos de régimen pluvial, pues solo dependen de las precipitaciones. De esta manera, pues sus crecidas o estiajes están condicionados por la zona climática donde discurran, dependiendo de si son oceánicos o mediterráneos. Pues dependiendo de las épocas donde más crezca, pues tendrán los crecidas o estiajes, dependiendo de cuándo llueva. Y luego existen los ríos de régimen mixto, que pueden ser nivopluviales o pluvionivales, según cuál sea el origen mayoritario de las aguas. Si la mayor parte de las aguas viene de la nieve, pues nivopluviales. Si la mayor parte de las aguas que reciben es de la lluvia, pues pluvionivales. En Canarias y Baleares no hay ríos propiamente dichos. Poseen algunos arroyos de escaso caudal, algunas de ellas. Son más habituales los torrentes, ¿vale? Allí los torrentes son más frecuentes, ¿vale? En la próxima clase seguimos con las zonas húmedas, lagos y humedales.